Mi hermana siguió presumiendo sobre su antiguo ligue con mi prometido en mis eventos de boda, así que cuando él finalmente perdió la paciencia y la llamó obsesiva y espeluznante en la cena de ensayo, mi padre dijo que no me llevaría al altar a menos que nos disculpáramos. Así que anoche hubo un incidente en mi cena de ensayo y me caso mañana, por lo que realmente necesito una visión urgente de la situación ahora mismo. Para dar contexto, yo, mujer de 28 años, me caso con mi prometido Jake, hombre de 28 años. Él tuvo un ligue con mi media hermana Maddie, mujer de 26 años, hace como 6 años. Se conocieron en una aplicación de citas y salieron un par de veces, lo cual al final no resultó en nada. Luego, unos 2 años después, me conoció a mí a través de amigos, congeniamos y empezamos a salir. No fue hasta más tarde que descubrimos su conexión con Maddie, pero sinceramente eso solo fueron unas cuantas citas y no pasó nada realmente, así que no nos molestó demasiado. Además, no soy muy cercana a Maddie, no la veo muy seguido y, sinceramente, si no fuera por mi papá, ni siquiera tendría una relación con ella, así que no era gran cosa. Aún así, yo no quería invitarla a la boda, sin embargo mi papá me convenció y, como no quería pelear con él, acepté y Maddie fue invitada. Y desde entonces ha sido absolutamente insoportable con el tema. Estuvo en la fiesta de compromiso y en los eventos previos a la boda, y no deja de exprimir esa relación pasada con Jake como si hubiera sido algo muy significativo. No deja de mencionarlo, ya sea en broma o no, simplemente lo comenta constantemente. Pensé que si lo ignoraba, pararía, pero quedó claro que solo trataba de menospreciarme y de ponerme por debajo exagerando el tipo de relación que tuvo con Jake. Para él también era molesto, pero no quería dramas antes de la boda, así que decidimos no hablar de ello y simplemente ignorarla, esperando que tuviera un poco de respeto propio y dejara de sacarlo a colación, ya que claramente nadie le prestaba atención. Pero en la cena de ensayo hizo una broma estúpida, ni siquiera recuerdo cuál, sobre su relación con Jake y sobre cómo era él en esa época, y él simplemente explotó. Le dijo que había una razón por la que dejó de verla y que ella había sido dejada porque era extremadamente molesta, y recordó lo pegajosa y obsesiva que era, ya que después de solo 2 citas ya hablaba de matrimonio y esas cosas, aunque ambos eran bastante jóvenes entonces. Además mencionó que la encontraba espeluznante porque, pocos días después de su última cita, ella había decidido llamar a su madre aunque apenas se conocían desde hacía unos meses, y obviamente él no estaba listo para presentarla a sus padres, pero ella lo hizo por su cuenta. Esa fue la razón por la que dejó de verla, porque había sobrepasado los límites, y aún ahora hacía lo mismo porque no captaba las indirectas. Él le dijo que desprendía inseguridad y que había algo mal en ella. En ese momento, ella se echó a llorar fuerte y salió corriendo de la sala. Mi papá fue tras ella y estaba claro que estaba muy molesto con nosotros dos, pero creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Desde entonces no la hemos visto porque se ha negado a salir de su habitación en el hotel, y hace apenas un par de horas mi papá nos llamó a Jake y a mí a su habitación y nos dijo que había decidido que, como habíamos molestado a Maddie, tendríamos que disculparnos o de lo contrario no asistiría a la boda ni me llevaría al altar. Pensé que era muy injusto y tuve una horrible pelea con él, pero realmente no quiero esto ahora porque literalmente me caso mañana. Sé que mi papá piensa que Jake y yo somos los malos aquí, pero yo no lo veo así, aunque tampoco quiero que se salte la boda. Entonces, ¿soy yo la mala por permitir que mi prometido insultara a mi media hermana en mi cena de ensayo antes de nuestra boda? Edito, no mencioné muchas cosas sobre la dinámica de mi familia porque pensé que no eran relevantes en esta situación, pero daré un poco más de contexto. Básicamente mis padres no se llevaban bien cuando estaban casados. Salieron en la universidad y solo se casaron porque mi mamá quedó embarazada de mí y estaban bajo mucha presión de sus familias. El embarazo fue muy difícil y mis padres se dieron cuenta de que no se amaban demasiado. Cuando yo tenía 3 años, mi mamá engañó a mi papá con uno de sus amigos y ese fue el final de su matrimonio. Ella se lo confesó y se divorciaron. Coparentaron hasta que yo fui adulta, y cuando tenía 15 años mis abuelos me contaron todo. Cuando yo tenía 1 año, mi papá empezó a salir con una amiga suya de la secundaria y pronto tuvieron a Maddie. Aunque éramos bastante cercanas en edad y éramos medias hermanas, no nos veíamos mucho porque mi papá solo me tenía los fines de semana, y supongo que ella estaba celosa de mí o algo así. En fin, el punto es que al crecer no tuve una buena relación con ella, no la veía mucho y ya de adulta solo nos vemos cuando es absolutamente inevitable, pero fuera de eso no tenemos relación. Desafortunadamente mi mamá falleció hace un par de años, así que ahora solo tengo a mi papá, y sin importar cómo fue su matrimonio, ambos hicieron lo mejor para criarme, así que obviamente valoro mucho a mi papá en mi vida. Además, incluso cuando éramos más jóvenes, él nunca me hizo sentir que yo era menos importante para él que Maddie. De hecho, me ha dicho varias veces que le hubiera encantado tenerme con él más que solo los fines de semana. Pero desafortunadamente mi madre no lo permitió y al principio quería la custodia total de mí, pero mi padre no estaba de acuerdo con eso.
Así que ya les había tomado mucho llegar a un acuerdo de custodia con el que ambos pudieran estar conformes, y él no quería alargarlo más. El punto es que, independientemente de lo que pase con Maddie, sí tengo una buena relación con mi papá y no quiero que eso se arruine. Edito 2. Hola, solo quiero aclarar un par de cosas más. Hay muchas personas en los comentarios atacando a mi madre por lo que pasó, pero quiero decir que no creo que tenga derecho a decir que ella era un ser humano perfecto. Como todos, tenía sus defectos, pero tampoco mi padre era perfecto. Ellos tenían sus problemas y, aunque ella fue la que engañó, incluso mi papá está de acuerdo en que él fue quien la empujó a hacerlo. Fue horrible con ella durante la mayor parte de su embarazo, la ignoraba, y sabía la presión que ella tenía por parte de sus padres, que eran bastante conservadores y no habrían tolerado que se divorciara, así que él se aprovechó de eso y la dio por sentada. Ella también tenía sus problemas, discutía por las cosas más pequeñas, y él hacía un punto de no ayudar en las tareas de la casa y la dejaba hacer todo el trabajo, además de quedarse fuera hasta tarde todos los días. Básicamente fue una tortura para ambos porque se castigaban mutuamente. No digo que engañar fuera la solución correcta, pero creo que la situación tampoco fue fácil para ella. En cuanto a la razón por la que decidió solicitar la custodia total y no estaba dispuesta a ceder más de los fines de semana para mi padre, fue porque estaba muy molesta con él, ya que decidió empezar a salir con otra mujer mientras todavía estaban en el proceso de divorcio, y además él peleaba fuerte con ella por la cantidad de pensión alimenticia y manutención infantil que debía pagar, aunque sabía que ella no había podido trabajar porque quedó embarazada justo después de la universidad y luego se casó, así que realmente no tenía nada propio en ese momento. Como sus padres tampoco la apoyaban, tuvo que depender de sus amigos para poder pagar al abogado. Las cosas ya estaban bastante mal entre los dos, y solo digo que todo fue increíblemente desordenado y sinceramente no puedo decir quién tenía razón o quién estaba equivocado. Actualización 1. Hola, son como las 6 de la tarde y desde anoche mi padre y yo no hemos hablado después de pelear por la situación con Maddie. Mi prometido y yo hemos tenido una conversación, hemos leído los comentarios y lo hemos hablado con nuestros amigos. Y todos piensan que no le debemos una disculpa a nadie porque Maddie básicamente había estado molestando a todos. Todos habían sido demasiado amables como para decir algo porque no querían empezar un drama, pero claramente ella estaba buscando la clase negativa de atención y la consiguió, así que ahora no puede quejarse de las consecuencias de sus propias acciones, eso simplemente no es justo. Además, tiene sentido que mi papá exija que Jake se disculpe con Maddie, pero no entiendo por qué piensa que yo debería disculparme. De hecho, si acaso, ella es la que debería pedirme perdón a mí, porque fue quien creó todo este drama solo porque quería atención. Ella también sabe perfectamente que prácticamente no había nada de qué hablar en cuanto a su relación con Jake. Salieron un par de veces hace 6 años, no salió nada de eso y ahí terminó. No significó nada para él, y estoy bastante segura de que tampoco significó nada para ella hasta que se enteró de que yo me iba a casar con él, y de repente no pudo dejar de hablar del tema. Y todo lo que Jake dijo era verdad. Todos en su círculo de amigos la conocen como la chica obsesiva con la que salió. Incluso hicieron bromas sobre eso en su momento, e incluso su madre se acuerda de ella, pero todos fueron lo bastante amables como para no mencionarlo porque no querían avergonzarla. Así que no entiendo cómo, cuando se le dieron tantas consideraciones, todavía tuvo la audacia de seguir sacando el tema solo para menospreciarme y buscar atención. Si mi papá no puede ver eso, entonces no sé qué decirle. No entiendo por qué cree que le debemos una disculpa, pero realmente no es así. Así que le voy a decir que si quiere venir a la boda y acompañarme al altar, es bienvenido a hacerlo, y si no, él y Maddie pueden irse. Obviamente no es lo ideal, pero es mi día de boda, por el amor de Dios, y no voy a permitir que nadie lo arruine con sus berrinches, ni siquiera mi padre. Ya fue bastante que invitara a Maddie solo por amabilidad porque él quería que yo honrara la relación que tenía con ella como hermana. De hecho, incluso insistió en que invitara a su esposa, pero ahí puse el límite porque sabía que a mi mamá no le habría gustado. El punto es que, porque él me lo pidió, la invité, pero si piensa que voy a dejar que haga lo que quiera y nos pisotee, lo siento, pero eso no va a pasar. Actualización 2. Después de hacer esa publicación hace un par de horas, mi prometido y yo fuimos a la habitación de mi papá y le dijimos que si no quería asistir a la boda y no quería llevarme al altar, entonces era libre de irse con Maddie, pero dadas las circunstancias actuales ni Jake ni yo sentimos ninguna inclinación de disculparnos con ella, y de hecho agradeceríamos mucho que se fuera. Le dije que lo había pensado y que era muy evidente que Maddie había estado tratando de menospreciarme todo el tiempo que había estado aquí. Todos lo habían notado, no era algo que yo me estuviera inventando en mi cabeza, así que no había razón para que él intentara defenderla. Todos nuestros amigos, un par de mis primos e incluso mis suegros estuvieron de acuerdo en que el comportamiento de Maddie había sido muy extraño, y lo que pasó en la cena de ensayo fue simplemente la acumulación de la frustración causada por su comportamiento. Así que ella no puede fingir que todo fue culpa nuestra. Además,
Todo lo que se dijo era verdad, así que no creo que tengamos que disculparnos por nada de eso. Si ella simplemente se hubiera quedado callada como una invitada normal y con dignidad, en lugar de buscar tanta atención, entonces nadie habría tenido que decir nada. Así que, aunque pudiéramos estar de acuerdo en que Jake había sido muy rudo, él tenía sus razones y ninguno de los dos pensamos que debiera disculparse. Le dije a mi padre que realmente me habría encantado que estuviera en mi boda y que me llevara al altar, porque ahora que mi mamá ya no está, él es mi único padre vivo y habría significado mucho para mí, pero si cree que no quiere estar aquí no puedo obligarlo, así que es libre de irse. Y aunque me puso muy triste decir eso, lo solté con toda la dignidad que pude. Después de escucharme, mi papá empezó a decir que había dicho todo eso en un arranque del momento y que fue solo porque no quería que nadie lastimara a sus hijas. Sonaba muy abatido y sentí que también había pensado en todo lo que había pasado y probablemente había cambiado de opinión. Una vez terminamos de hablar, nos dijo a Jake y a mí que él era el que estaba equivocado y que no deberíamos habernos disculpado por nada porque nosotros no empezamos nada la noche anterior. Estaba simplemente muy sorprendido con toda la información que había salido porque no tenía idea de nada de esto. También dijo que había notado que Maddie había estado actuando de manera muy extraña durante todo el asunto, pero no le dio importancia, cosa que probablemente debería haber hecho. De todos modos, lo que realmente lo molestó fue que Jake le hablara de esa forma, y me dijo que fue porque se activó su instinto paternal, y que si alguien me hubiera hablado así a mí, habría reaccionado de la misma manera. Pero aún así reconoció que no era su lugar decir nada porque no estaba al tanto de toda la situación, y por eso quería disculparse con los dos y dijo que sentía mucho haber arruinado todo antes de la boda. Honestamente, me alegré de que hubiera reconocido su error y le dije que no era su culpa, pero la persona que realmente había arruinado la boda era aquella a la que realmente quería que se fuera, porque ni siquiera la había querido aquí en primer lugar. Solo la había invitado por él, y ella decidió armar tanto drama de la nada. Lo mejor era que se fuera, y sabía que probablemente eso lo entristecería, pero era necesario. Y fue entonces cuando nos dijo que esa misma mañana le había pedido a Maddie que se fuera y que, aparentemente, por eso no nos había contactado en todo el día. Había querido hablarnos y disculparse antes, pero estaba ocupado tratando con Maddie primero. Pasó toda la mañana intentando que ella nos pidiera perdón, porque aunque la había defendido la noche anterior, se dio cuenta de que en realidad había sido su culpa y que se había puesto demasiado a la defensiva. Así que intentó que se disculpara primero, pero cuando eso no funcionó y ella empezó a pelear con él, le dijo que yo era tan importante para él como ella y que no iba a dejar que arruinara mi boda, así que debía irse. Eso llevó a que pelearan un par de horas más, y cuando finalmente la vio partir estaba exhausto. Afortunadamente, nos contactamos con él, hablamos y logramos arreglar todo antes de la boda. Actualización 3. Hola a todos, hace como una semana me casé con Jake y todavía me parece surrealista decirlo, pero sucedió. Y por suerte, después de que todo se resolvió, mi papá y yo hablamos justo antes de la ceremonia, antes de que me llevara al altar, y me pidió disculpas por su comportamiento y yo lo perdoné. Además, se suponía que era el día más feliz de mi vida, no quería pensar en nada más en ese momento. Al final del día, lo que más me importaba era que se hubiera dado cuenta de su error y que, aunque tuvo una reacción impulsiva, intentó corregirse después. Sé que mucha gente en los comentarios dijo que fui demasiado rápida en perdonarlo, pero sinceramente no podía darme el lujo de perder más tiempo dándole vueltas. Como dije desde el principio, era una situación urgente, me casaba al día siguiente, no podía sentarme a pensar si quería que estuviera en mi boda o no. Ya lo había pensado y sabía que estaría incompleta sin mi papá, así que tenía claro que lo quería en mi boda, y si se estaba disculpando, no veía el daño en perdonarlo. Y tampoco hay que olvidar el hecho de que, aunque al principio tomó el lado de Maddie, eso fue solo por impulso, porque esa también es su hija, y supongo que no puedo quejarme de eso. Sin embargo, más tarde le pidió que se disculpara y, cuando no lo hizo, también le pidió que se fuera. Así que creo que realmente lo sentía y no lo decía solo por decirlo. Además, por lo que me ha contado en estos días, no es como si no hubiera tenido que pagar por ello, su esposa está furiosa por lo que pasó en la boda. Ya estaba bastante molesta porque no fue invitada y pensó que era un gran insulto, pero no sé por qué esperaba ser invitada en primer lugar, ni ella ni su hija habían sido muy amables conmigo en el pasado, la mayoría del tiempo fingían que yo no existía. Siempre que iba, no me hablaban, ni siquiera me miraban, y era muy obvio que no era bienvenida en su casa. Ella decía que me había abierto su hogar, pero eran solo los fines de semana, y estoy segura de que ni siquiera le gustaba que me quedara con ellos esos fines de semana. Si hubiera sido por ella, habría hecho que mi papá renunciara a la custodia de mí por completo. Entonces, ¿por qué querría a alguien así en mi boda? Además, a mi mamá no le gustaba, así que esa era otra razón. En fin,
Ya estaba molesta por no haber sido invitada, y cuando se enteró por Maddie de que la habían mandado a casa un día antes de la boda por su comportamiento, obviamente decidió de inmediato que yo era la mala y que estaba volviendo a mi padre en contra de Maddie. Incluso el día de mi boda ella llamó a mi papá como 100 veces, pero como él estaba ocupado no tuvo tiempo de hablar con ella. Sin embargo, en los últimos días, desde que volvió a casa, realmente le ha estado colmando la paciencia y me ha estado mandando mensajes casi día por medio contándome lo que pasa. En realidad me siento muy mal por él, porque lo único que intentó hacer fue lo correcto, y eso no les cayó bien ni a Maddie ni a su esposa. Ella ha estado insistiendo en que yo soy la que está intentando romper su familia y que debería disculparme con ellas ahora mismo, y que mi padre realmente metió la pata al mandar a Maddie a casa ese día, porque está muy enojada con él y le ha dicho a su madre que no va a volver a casa hasta que su padre se disculpe con ella. Mi papá también es bastante terco, y dijo que había defendido a Maddie contra Jake pero que eso fue lo máximo que podía haber hecho, porque en la situación que se había dado ella no tenía la razón. Le dijo a su esposa que estaba plantando cara y que si Maddie no podía disculparse conmigo por algo de lo que definitivamente era culpable, intentar menospreciarme en mi propia boda y buscar atención constantemente sacando a relucir su pequeño ligue con Jake para luego hacerse la víctima cuando la confrontaron. Entonces estaba completamente de acuerdo en que no volviera a visitarlos más, porque no iba a apoyarla si estaba equivocada. Y desde entonces su esposa ha estado peleando con él o aplicándole la ley del hielo, una de las dos cosas, esperando que se diera, pero no lo ha hecho. Lo único que ha pasado es que está extremadamente molesto con todas ellas, y yo le he dicho que puede desahogarse conmigo si quiere porque estoy bastante segura de que lo necesita, de lo contrario terminará volviéndose loco. De todos modos, solo espero que puedan resolverlo pronto, porque si no esto se convertirá en otra cosa más de la que madre e hija me culparán. Actualización 4. Bueno, han pasado 3 semanas desde mi última actualización y hace un par de días mi papá vino a vivir con nosotros. Ya había estado pasando por una etapa muy dura con su familia solo porque se puso de mi lado en algo que en realidad fue culpa de Maddie. Ya había hablado de cómo eso lo habían creado su esposa y Maddie en mi última publicación y sinceramente me sentía mal por cómo lo trataban en su propia casa. Así que le dije que si en algún momento sentía que necesitaba alejarse de todo eso, Jake y yo estaríamos más que felices de tenerlo con nosotros. Lo habíamos hablado entre nosotros y teníamos un cuarto de invitados, así que no sería un problema. Además, esta semana tendríamos más tiempo para estar juntos y hablar de ciertas cosas que antes no habíamos tenido oportunidad de discutir porque estábamos demasiado ocupados con la boda. Ahora que eso ya había pasado, podíamos hablar de manera más relajada, y finalmente decidió aceptar nuestra oferta hace un par de días y ha estado quedándose con nosotros desde entonces. Así que lo aprovechamos al máximo y hablamos de todo de una manera en la que no habíamos podido resolver las cosas antes. Fue mayormente una conversación entre él y yo, Jake solo estaba como observador. No entraré en todos los detalles para no aburrir, pero diré que muchas cosas quedaron sobre la mesa y salieron a la luz, hablamos de ello extensamente, fuimos bastante abiertos el uno con el otro y todo salió bien. Creo que ambos nos sentimos bastante aliviados al final. Jake y yo nos iremos de luna de miel la próxima semana, pero él se quedará, y es una suerte porque así obtiene un espacio muy necesario lejos de su familia, que probablemente lo estaba volviendo loco, y nosotros tampoco tendremos que preocuparnos por la casa, así que es un ganar-ganar. Pero para cuando volvamos, ambos acordamos que sería mejor que hubiera regresado a casa y tratara de arreglar las cosas con su esposa y Maddie, y realmente espero que lo logren, porque bromas aparte, han estado juntos por mucho tiempo y no me gustaría que esto terminara mal, no solo porque es mi papá, sino en general también, sería muy triste. En fin, ya veremos cómo le va, y voy a cruzar los dedos para que todo salga lo mejor posible, y mientras tanto Jake y yo estaremos disfrutando de nuestras vacaciones. Actualización 5. Hola, hace unos días Jake y yo volvimos a casa. Mi papá ya se había ido y nos lo había informado, así que cerró todo y dejó la casa en orden. Después de eso no tuvimos oportunidad de hablar por un par de días porque yo me ocupé con mi trabajo y él también estaba ocupado. Pero hoy recibimos una llamada y me dijo que había decidido ir a terapia de pareja con su esposa, porque claramente algo iba mal, ya que incluso aunque había vuelto con la intención de arreglar su matrimonio, terminaron peleando peor que la última vez. De hecho, incluso los días que había pasado aquí tratando de darle espacio a ella resultaron contraproducentes, porque ella dijo que se sentía ignorada y no escuchada, y las cosas no estaban nada bien. Y creo que la terapia matrimonial realmente les va a hacer mucho bien. Al menos los dos estaban en la misma sintonía en esto, si quieren que funcione, porque han estado juntos mucho tiempo y, dejando de lado todas sus diferencias personales, todavía se aman, y en eso están de acuerdo. Personalmente creo que mientras sepan que se aman, podrán resolverlo. Y por un tiempo todo el tema con Maddie ha quedado en segundo plano para ambos, y solo van a intentar enfocarse en su matrimonio y en nada más. Creo que así debería ser, y si Maddie sabe lo que le conviene, los alentará en esto.
Yo solo estoy feliz de que vayan a intentar arreglar su matrimonio, porque quiero que mi papá sea feliz y sé que él quiere lo mismo para mí, y yo obviamente estoy feliz, solo espero que él también lo esté.